Hola, mi nombre es William Manjarres, tengo 18 años y estoy cursando mi último año de bachillerato en la Institución Educativa Digital Hilda Muñoz. En el siguiente trabajo voy a exponer sobre la antropología moderna del filósofo Karl Marx, explicando todos los aspectos antropológicos sobre los que disertó Marx y fueron base de la posterior ideología moderna filósofo-económica conocida como marxismo. Comencemos. Antes de hablar sobre la filosofía marxista, les quiero hablar un poco sobre su filósofo, Karl Marx. Este fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Se le considera el padre del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Los pensamientos de Marx son más orientados en el ámbito económico y social, y son estas orientaciones la base de su filosofía. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como marxismo, sostiene que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases, sistema basado en un enfoque materialista y de praxis. Aunque Marx se mantuvo como una figura desconocida durante toda su vida, fue cuando murió que su nombre cobró fuerza, porque sus ideales sirvieron de gran influencia para los movimientos socialistas que se dieron alrededor del mundo. Si observamos la diapositiva, podemos encontrar en el centro una imagen de Karl Marx. En la parte izquierda superior podemos observar un grupo protestando, ondeando banderas con las caras de los fundadores de sus sistemas socioeconómicos, como son Marx, Lenin y Engels. Debemos recordar que las ideas de Lenin y Marx se unieron para dar un cambio conforme a los intereses de gobernanza que se tenían en varias partes del mundo. En la imagen del inferior es considerado símbolo del marxismo, aunque también lo es el sistema conocido como comunismo cristiano, el cual tiene como base las enseñanzas de Jesús, con influencia del materialismo marxista, que pretende liberar a las personas de la alienación laboral. ¿Qué es el hombre según Marx? Como se dijo anteriormente, tanto las ideologías económicas y socialistas del filósofo fueron de gran influencia para su pensamiento filosófico, y esto lo comenzaremos a percibir desde este punto. Para Marx, el hombre es un ser genérico. Con ello quiere decir que lo propio de sus componentes y características se basa en lo universal, tanto en el conocimiento como en la praxis del mismo. Básicamente el hombre está basado y es el compendio de la totalidad de su entorno. Esta generalidad es tripartita y se divide de la siguiente manera. El hombre es producto de sus trabajos, la actividad a través de la cual el individuo se crea a sí mismo. Es esta actividad autocreadora la que le permite al hombre proyectar su esencia, es decir, que por medio de la actividad física realizada él logra exteriorizar su humanidad. Esta materialización del ser humano mediante el trabajo cobra vida en un producto, que es externo al individuo. Es creado por él y al mismo tiempo el propio hombre sufre modificaciones en su constitución física. Con esto, Marx se refiere que la fuerza de trabajo del hombre se manifiesta a través de las características corporales que él afronta luego de la actividad, como lo es la falta de descanso, dolores, golpes y demás. Este proceso por el que pasa el hombre para lograr el producto de su trabajo es denominado objetivación. El hombre es producto de sus creaciones. La creación se refiere a todo aquello que es fruto del trabajo. Por medio de esta creación el hombre se describe, porque en ella se recopila toda la actividad física que el hombre invierte en su vida. El hombre es producto de sus relaciones con los demás. El hombre es un ser social, cuyo aprendizaje también adquiere del contacto de una colectividad y solo de su vida social, que tiene desde su nacimiento, proviene su trato con lo universal. En la parte inferior de la diapositiva observamos tres imágenes, cada una con un significado conforme a cada división. En la primera vemos la contemplación del hombre hacia su creación. En la segunda se representa sus relaciones interpersonales o sociales. Y en la tercera vemos una gráfica conforme al sistema económico del contexto histórico en que vivió Marx
y era el cual definía el trabajo del hombre en aquel entonces. Ahora pasamos a estudiar la naturaleza humana. Marx propuso su propia concepción de naturaleza humana, la cual es considerada por muchos expertos incompleta y confusa, debido a que no existen volúmenes que recopilen la absoluta concepción y opiniones del filósofo acerca de este aspecto. El único libro donde encontramos una reflexión más completa de la naturaleza humana, según Marx, es en El Capital, su obra cumbre, donde nos muestra que para entender la naturaleza humana hay que estudiar la ciencia del hombre. Esta ciencia hace referencia directa a la misma naturaleza, es decir, que la ciencia o el conocimiento del hombre engloba el sentido natural del mismo. Y para entender esta ciencia hay que estudiar aspectos como su condición social, individual e histórica. La condición del hombre como ser social describe a cada individuo como un animal sociable, que no puede aislarse sino dentro de la propia sociedad. En este sentido, para Marx, el hombre es el más sociable de los animales. De este modo, Marx amplía la definición aristotélica del hombre. La condición individual del hombre. El hombre puede conocer sus generalidades desde un contexto social, pero de igual forma puede hallar su esencia única e inmaterial como ser humano desde uno individual, conociéndose a sí mismo como un animal pensante. La condición histórica del hombre es una de las más efectivas para conocer su naturaleza. Para Marx, las épocas históricas por las que ha transcurrido el hombre son imprescindibles para entender la evolución que el mismo hombre ha dado de animal irracional a un animal pensante, porque esta historia ha logrado modificar el comportamiento animal. En las propias palabras de Marx está dicho que la historia es la parte real de la transformación de la naturaleza del hombre. Ahora pasemos a estudiar las imágenes. Cada una tiene las siguientes interpretaciones. La primera, que se encuentra debajo del texto, significa la individualidad en la cual el hombre se puede conocer a sí mismo. La segunda trata de la evolución del hombre a través de la historia con respecto al trabajo. Y la tercera, obviamente, es la condición social del hombre a través de la cual conoce su universalidad. El ser. La explicación de ser para Marx es un poco más breve, si primero conocimos su concepción de hombre. A partir de aquí podemos hallar su definición de ser, debido a que éste se encuentra intrínseco en su expresividad humana, concluyendo que la generalidad del hombre se encuentra incorporada en su esencia inmaterial, en su ser, en el cual se establecen y se guardan el conocimiento, los intereses de su entorno y las relaciones interpersonales, los cuales son materializados a través de un cuerpo. Es decir, que primero obtenemos la teoría a través del contacto que se da con el objeto de estudio gracias al trabajo. Esta parte se incorpora al ser, luego pasamos a la acción y en la experimentación de dicho objeto que logramos por medio del cuerpo. La unión de estos dos puntos nos lleva a la reflexión y así completamos la praxis, que es el proceso fundamental para entender completamente la concepción de hombre. Ahora pasamos a explicar las imágenes. La que se encuentra en la parte de abajo del texto representa las relaciones interpersonales, que muestra el hombre como ser social. En la primera, que se encuentra en la esquina superior, nos muestra cómo tantos componentes logran conformar el hombre en pleno, según Marx. Luego viene el círculo que grafica la praxis, la cual fue explicada. En la esquina inferior hay una imagen que representa los conocimientos que el hombre adquiere de su entorno y son guardados en el ser. Y por último, un mundo que representa la universalidad o generalidad del ser. ¿Qué sentido tiene la vida? El sentido de la vida para Karl Marx se centra más en un propósito material por el que el hombre fue creado, en vez del significado que tiene su existencia, como si lo fue así para otros filósofos. Para Marx, el sentido de la vida está en la lucha, tanto la individual o personal como la social, una lucha que debe empezar desde la individualidad, pero que en el proceso debe ir primando la unión, para llegar al punto en que sea la sociedad
en que suprima las clases sociales que dividen a las personas en grupos conforme a sus trabajos y condiciones materiales, que se ha dado a través de la historia, porque las personas han tratado de organizarse en diferentes tipos de sociedades bajo una tensión común, causada por hombres libres y esclavos, señores feudales y siervos, burguesía y proletariado, entre otros. Aquí recae el primer sentido de la vida: resolver cómo llegar a una sociedad sin clases, sin que ello suponga la desaparición del proceso y del progreso histórico y fundamental, llegando así al objetivo de todo hombre, el cual debe de intentar el resto de su vida: dar la redención del hombre de toda forma de esclavitud y explotación, el cual se cataloga como el máximo sentido de la vida humana, logrando superación de la enajenación del hombre para alcanzar un ideal social, donde este individuo tenga el control de las fuerzas tanto naturales como sociales, en aras de construir una sociedad mejor. Para esto, debemos tener en cuenta que la enajenación en el contexto marxista es la separación de la masa de asalariados de los productos de su trabajo, es decir, que el proletariado sea libre de la sobreexplotación laboral, para que así los motivos de estar bajo de una autoridad no sea el poder vivir, sino el disfrutar de la actividad realizada. Dejando de último la explicación de las imágenes, la que se encuentra a la derecha del texto significa una de las formas de enajenación en donde el hombre se separa de uno de los productos de su trabajo, buscando libertad de la clase social considerada superior. La primera imagen encontrada en la parte inferior es la fuerza social. El puño alzado simboliza a la colectividad que se levanta en el poder con la actitud de romper todos los estándares de clases. La que está al lado de esta simboliza la esclavitud que fomenta la burguesía, la cual el hombre tiene el objetivo de acabar. Y la última, la cual se encuentra debajo del texto, representa lo que la enajenación quería acabar, que es la explotación hacia el proletariado, con una marcada división de clases. Organización social. Las relaciones sociales, las cuales son muy importantes para el ser social del hombre, son centradas en torno a la producción. Por esta razón, siempre se ha reunido con sus semejantes, con el objetivo de formar grupos, debido a que el hombre, estando acompañado, puede fortalecer su trabajo externo, pero en la individualidad puede conocer los aspectos internos de la persona. El filósofo Marx expone que las sociedades se transforman y se desarrollan, constituyendo la vida social y creando diversas formas de organización socioeconómica, como familia, clan, tribu, las cuales se estructuran con sistemas económicos como esclavismo, feudalismo, capitalismo o socialismo. Todos estos sistemas van progresando a medida que avanza la historia. A lo largo que avanza la historia se puede afirmar que el proceso organizativo es un tanto cíclico, debido a que a medida que va mejorando la producción, progresa el sistema socioeconómico, acomodándose al mejoramiento del producto. Y si eso sucede, la historia prospera junto a la producción, repitiéndose el desarrollo dado. La explicación de esta organización es más palpable con el cuadro central de la diapositiva. Aquí nos muestra la organización social como es normal en todos los modelos, en forma de pirámide, cuya base son las fuerzas productivas, las cuales son los medios de producción y los trabajadores que los emplean, junto a las relaciones sociales de dichos trabajadores con los sectores económicos. En el segundo piso encontramos el sistema socioeconómico que pequeñas élites sociales deciden implementar para toda la sociedad. En el tercer piso están las leyes y el gobierno, que regula y ejerce control sobre el sistema económico. En el penúltimo piso piramidal se ubican las ideologías, que se basan en la superestructura.
Este nivel direcciona el comportamiento de la sociedad. Y el último nivel está la superestructura, que se da conforme la influencia de la base y que ejerce un total y absoluto control en todos los aspectos sociales, pudiendo influir en todos los niveles en temas jurídicos, políticos y también ideológicos. Luego tenemos las dos imágenes de la derecha. La superior representa posiciones sociales conforme la producción del individuo, y la imagen inferior es un versus entre proletariado y burguesía, el cual es un modelo perteneciente al materialismo histórico. El conocimiento según Marx. Luego de haber estudiado el ser, pudimos conocer algunos destellos de los aspectos por medio de los cuales Marx explica su concepción acerca del conocimiento humano y cómo alcanzarlo. Según Marx, la práctica retroalimenta la teoría, esto es, la praxis, vista anteriormente, que es el proceso fundamental para entender la concepción del hombre, por medio de la cual también se adquiere y se afirma todo el conocimiento que captamos, a través de un proceso que se explica en la imagen central, donde podemos interpretar que la suma de la teoría junto a la práctica o experimentación nos lleva a la praxis, por medio de la cual podemos hacer una reflexión profunda del objeto estudiado y de esa manera alcanzar al conocimiento de dicho objeto. La praxis tiene algunas características. Es creadora de la concepción, libre para una propia reflexión, innovadora para cambiar una idea e imprevisible, porque no se puede predecir el conocimiento encontrado. Estudiando de todo este proceso, los marxistas afirman que el conocimiento no es un reflejo inerte, es decir, que no se alcanza a través de la simple observación o de la percepción por los sentidos, sino que para llegar a ella hay que pasar por el proceso complejo que es la praxis. Luego de hablar sobre el conocimiento pasamos a interpretar las dos imágenes que tenemos en la diapositiva. La que se encuentra a la derecha nos representa la teoría, que se da primero por el estudio en la observación que luego completamos con la práctica. La última imagen, ubicada a la izquierda, simboliza el conocimiento enlazado a todo lo que tiene que pasar la persona para llegar a él. Estética marxista. La estética marxista es interesante, debido a que el filósofo nunca escribió una obra que se centrara en un concepto estético, como si lo hicieron Lunacharsky, Grigori Lukács o Georges Garaudi. En vez de esto, Marx diseminó sus conceptos e ideas de estética y belleza en varias de sus obras, como la son El Capital, La ideología alemana, La miseria de la filosofía, entre otras. Estas ideas sobre la belleza y la estética que Karl Marx esparció en sus escritos fueron recopiladas por el esteta y filósofo mexicano Adolfo Sánchez Vázquez. Este filósofo mexicano fue un gran conocedor del marxismo y de la estética que Marx concibió en sus manuscritos. Estas ideas estéticas fueron recopiladas y publicadas por Adolfo Sánchez en libros como Las ideas estéticas de Marx, de 1965, Estética y marxismo, de 1970, e Invitación a la estética, de 1992. En esas obras, el esteta resume que la estética marxista se basa en un reducto de la verdadera existencia humana que cristaliza lo mejor de ella. Básicamente se puede afirmar que la estética humana es aquella que conserva las tradiciones, modelos y sistemas que se dieron en la época en donde la humanidad estaba en su apogeo. Este concepto se evidencia en el mural aquí presente, el cual se encuentra ubicado en el Palacio Nacional Mexicano, y resume a manera de grabado todos los modelos ideológicos marxistas para exaltar la belleza de la filosofía instituida por Karl Marx. Ahora veremos el último ítem de esta exposición sobre la antropología moderna del filósofo Karl Marx, relación belleza-arte.
El arte, conforme al marxismo, es el trabajo superior a toda actividad de fin económico. Con lo que podemos decir que el arte es una actividad que lleva al hombre a reencontrarse a sí mismo, con su naturaleza, y no es necesario el objetivo financiero para que esto suceda. En esta expresión, el hombre pone en práctica sus cualidades de unicidad ante la sociedad, y estas son importantes para que su manifestación artística tenga un sello propio. En este proceso, en el que el hombre va conociendo las cualidades reservadas por su esencia, la cual captó los reductos del pasado, expresa la obra creativa de un mundo humano que él imagina, semejante al que dejó en el pasado, por medio del cual puede alcanzar el esplendor de la belleza. Y luego de estudiar este concepto, veremos cómo se encuentra plasmado en las siguientes láminas. En la primera, encontramos 3 pinturas cargadas de unicidad, la una de la otra, conforme a la percepción del artista. La segunda se caracteriza por tener un sello propio, con una belleza dependiente del analista. Y la tercera representa el mundo humano que se encuentra en la imaginación del hombre. Y bueno, este es el final de la exposición en el que estudiamos los conceptos, los temas y las reflexiones que Marx hizo sobre el hombre en el periodo de la filosofía llamado Antropología Moderna. Y bien, espero que sea de su agrado. Muchas gracias por su atención. Gracias sublime